Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, en nombre de todos mis compañeros, queríamos desearle un feliz día de la medicina peruana. Muy amable, muchas gracias. Igualmente a ustedes, un feliz día. Ustedes en realidad son parte de la medicina. Y ustedes saben que Carrión no era médico, ¿no es cierto? Se le ha dado el título de médico póstumo y el título de héroe nacional y mártir en la medicina peruana, también en forma póstuma. También saben que Carrión era provinciano, ¿cierto? De Cerro de Pasco, ¿no? Y era estudiante, entonces, feliz día a todos ustedes también. Feliz día de la medicina, un gran abrazo a todos ustedes. Espero que no emulen el ejemplo de Carrión, porque ya lo hemos emulado bastante, sobre todo en esta pandemia. Más de 500 médicos son muestra de ello, más de 500 médicos fallecidos son muestra de ello, ¿no? Una cosa muy, muy triste. Pero nuestro trabajo. Esto ya hicimos, ¿no es cierto? ¿Qué inhibidores hemos hecho? Muchas gracias por el saludo y también mis respetos y consideraciones para ustedes. Entonces, como hemos visto fisiopatológicamente, la sobreactivación del sistema renina-angiotensina, la sobre y continua activación del sistema renina-angiotensina, así como del sistema nervioso simpático, es lo que lleva al paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, a sufrir un proceso de remodelación a nivel de su corazón y con esto desarrollar el síndrome de insuficiencia cardíaca o el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca. Ayer hemos visto que resultó útil, en base a esto, pues inhibir el sistema renina-angiotensina con los inhibidores de la enzima convertidora, y desde un inicio se sabía que teníamos, o se tenía la idea de inhibir el sistema nervioso simpático. Y esto lo empezaron los suecos, y hay una anécdota al respecto, ¿no? Un médico sueco fue el que hizo el primer trabajo al respecto, y un médico norteamericano lo calificó como el médico del diablo, un médico diabólico, que promovía la muerte, la experimentación de los pacientes y todo. Sin embargo, a pesar de esas críticas, el doctor persistió en sus hallazgos hasta que ya fallecidos sus colegas persistieron en lo mismo y se determinó que algunos beta bloqueadores, no todos, los beta bloqueadores resultaron útiles en, en insuficiencia cardíaca por diferentes efectos, ¿no? Inhibición del crecimiento del miocito, bradicardia, y con eso aumento del tiempo de llenado diastólico, disminución del consumo de oxígeno, disminución de la toxicidad producida por las catecolaminas, que hemos dicho, por la toxicidad producida por las catecolaminas, que hemos mencionado que existe, disminución de la apoptosis, disminución de estos efectos desagradables o deleterios de las catecolaminas, ¿no? También hemos mostrado una positiva en la cual se correlaciona la concentración de noradrenalina con la mortalidad de estos pacientes. En general, entonces, los diferentes estudios, estos ya son estudios un poco antiguos, llevaron a la conclusión de la utilidad de los beta bloqueadores y especialmente de test beta bloqueadores, el metoprolol, el bisoprolol y el carvedilol, ¿no? El único que fue utilizado en pacientes con insuficiencia cardíaca clase 4, pero observen, todos tienen una fracción de eyección muy reducida, menor de 40, menor de 35, etcétera. En todos ellos los beta bloqueadores fueron útiles y el único utilizado en clase 4 fue el carvedilol. Entonces podemos decidir por cualquiera de estos para poderlos utilizar
en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Este es un estudio que se hizo cuando yo estaba en Estados Unidos hace 20 años. Hace 20 años se terminó este estudio, pude ver la presentación del mismo y observen que redujo la muerte total, la muerte por cualquier causa hasta en 35% y la hospitalización en la muerte cardiovascular en 24%. En ambos casos fue absolutamente significativo, la P fue significativa y se hizo en pacientes con clase 4, es decir, aquellos pacientes con disnea de reposo, mejorando la sobrevida de los mismos. Y lo mejor es que el efecto es aditivo. Observen, cuando no solamente se da beta bloqueadores, ¿no? Y los diferentes estudios demostraron que es bueno dar beta bloqueadores en los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando no se da ECA inhibidores, pero cuando se da ECA inhibidores, el beneficio es aún mayor. De manera que se debe utilizar obligatoriamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca un medicamento que inhibe el sistema renina-angiotensina y un medicamento que inhiba el sistema nervioso simpático o que bloquee la acción del sistema nervioso simpático, pero solo a través de estos 3 beta bloqueadores: el metoprolol, el carvedilol, el bisoprolol, y en ancianos a veces se usa el nebivolol, pero los más usados son carvedilol, metoprolol y bisoprolol. ¿Cómo utilizar los beta bloqueadores? De la misma forma que los ECA inhibidores. Se empieza con dosis mínimas y se van titulando hasta alcanzar la dosis máxima tolerada por el paciente o la dosis máxima recomendada por los estudios. La forma de titulación, sin embargo, es muy diferente y existen algunas características. Se recomienda no utilizar los beta bloqueadores en el paciente agudamente descompensado, es decir, en el paciente que viene con edemas, disnea de reposo, ortopnea. En esos no utilizar los beta bloqueadores. Empezar los beta bloqueadores cuando el paciente esté compensado y haya alcanzado su peso seco. La titulación o el incremento de la dosis se debe dar entre 3 y 4 semanas después de haber empezado el beta bloqueador. Es decir, no lo podemos titular, como en el caso de los ECA inhibidores, de un día para otro. Y cuando el paciente está recibiendo beta bloqueadores y se descompensa a pesar de ello, no es conveniente suspender los beta bloqueadores. Máximo reducir un poco la dosis, pero no suspender los beta bloqueadores. En ambos casos hay que buscar la dosis máxima tolerada por el paciente o la dosis recomendada por los estudios, máxima recomendada por los estudios. ¿Por qué utilizar un bloqueador de la angiotensina 2? Bueno, los bloqueadores de la angiotensina 2, a alguien se le ocurrió, y si los inhibidores de la enzima convertidora son útiles, pero después de un tiempo, cuando utilizamos, y es cierto, los ECA inhibidores, aumenta el nivel de angiotensina, a pesar de estar utilizando ECA inhibidores, ¿por qué no bloqueamos la angiotensina a nivel de sus receptores? Y así fue, pero los diferentes estudios no han demostrado dos cosas. Uno, no han demostrado que los ARA2 sean superiores a los ECA inhibidores. Han demostrado han demostrado un enunciado que ustedes deben tomarlo siempre con mucha pinza, es decir, no hay diferencia estadísticamente significativa. No hay diferencia estadísticamente significativa, ni en mortalidad total, ni en muerte súbita. Pero eso, como dicen, no quiere decir que sean iguales. De hecho, el captopril es mejor. El captopril es mejor. Con el captopril se murieron solamente el 15.9%, con el losartán se murió el 17.7%. Esto no es estadísticamente significativo, pero no quiere decir que sean iguales. De hecho, los ECA inhibidores son mejores. Entonces, hay que saber interpretar los estudios, ¿no? Y por otro lado, no existe un solo estudio en los cuales los ARA2, a diferencia de los ECA inhibidores, hayan reducido la mortalidad por todas las causas.
De modo que solamente utilizamos ARA2, es decir, bloqueadores de los receptores de angiotensina en caso de intolerancia a los inhibidores de la enzima convertidora. Los ARA2 que se han probado son el losartán, el valsartán, el CAN y el candesartán también, ¿no? Entonces, los ARA2 para reducir morbilidad y mortalidad se recomiendan cardiovasculares aquí, ¿eh? Morbilidad y mortalidad cardiovascular se recomienda en pacientes con síntomas o signos de insuficiencia cardíaca crónica, quienes son intolerantes a los ECA inhibidores debido a la tos y al angiodema que se puede producir. Pero no hay ningún estudio en los cuales los ARA2 hayan mejorado mortalidad total como sí lo han hecho los ECA inhibidores. Entonces, en otras palabras, si tienen un paciente, siempre tienen que ofrecerle primero un ECA inhibidor y no de primera línea un ARA2, porque los ARA2 no son superiores a los ECA inhibidores. Hemos hablado de los diuréticos de ASA para reducir el estado congestivo de los pacientes y podemos hablar de otros medicamentos que también tienen efecto diurético, pero que no se usan principalmente con ese fin. Se usan con el fin de bloquear la aldosterona y hemos dicho que la aldosterona promueve la fibrosis, ¿no? La aldosterona estimula la formación de fibroblastos, la síntesis de colágeno, entonces promueve la remodelación y la fibrosis miocárdica. Bloquear este sistema, entonces también fue una idea muy fructífera. El primer estudio salió allá por fines del siglo pasado, en 1996-99, con el estudio RALES, donde el uso de espironolactona fue útil, disminuyendo mortalidad cardiovascular, progresión de la enfermedad, muerte súbita, hospitalización y agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, todo eso fue absolutamente significativo desde el punto de vista estadístico en pacientes en que se encontraban en clase 2 a clase 4 y con una fracción de eyección baja y por lo tanto desde ese entonces se indicaba a los pacientes en clase 2 darles espironolactona, ¿no? Sin embargo, la espironolactona, como ustedes saben, como es de naturaleza estrogénica, tiene diversos efectos colaterales. Ginecomastia, impotencia, disminución de la libido, hirsutismo, cambios en la, etcétera, una serie de efectos que pueden ser muy molestos tanto en varones como en mujeres. Y por eso se intentó con una droga que tiene la misma naturaleza de la espironolactona, es decir, bloquea la aldosterona, pero que no tiene los efectos hormonales de la espironolactona. Y resultó también útil, ¿no? Disminuyendo mortalidad total, siendo esto estadísticamente significativo, y también mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones. De manera que si ahora en el Cusco, hasta el año pasado no teníamos eplerenona, ahora en el Cusco tenemos eplerenona, es bastante caro, pero se puede utilizar como alternativa si el paciente pudiera comprar a la espironolactona, ¿no? Posteriormente salió el estudio énfasis que prolongó aún más o ratificó aún más el uso de estos fármacos en pacientes que se encuentran desde clase 2 hasta clase 4, ¿no? El estudio de énfasis con eplerenona demostró un claro beneficio en pacientes para reducir la hospitalización, la muerte cardiovascular y la muerte por cualquier causa también. De modo que entonces en los pacientes con insuficiencia cardíaca hasta ahora tenemos que recetarles un ECA inhibidor, esto dice la guía del año pasado, un ECA inhibidor clase 1A, un beta bloqueador clase 1A, un antagonista de los mineralocorticoides clase 1A también. Luego existen, como ustedes ven, la dapaglifosina o empaglifosina, que son inhibidores de ese transportador a nivel renal que hablamos, del SGLT2, el cotransportador sodio-glucosa, ¿no? Son inhibidores del cotransportador sodio-glucosa y la combinación sacubitril-valsartán. El sacubitril es un inhibidor de la neprilicina, que como hemos dicho es la enzima que se encarga de destruir a los péptidos natriuréticos. Entonces lo utilizamos con el fin de elevar los péptidos natriuréticos, que son
otras vías u otros objetivos terapéuticos en el paciente con insuficiencia cardíaca. En general, entonces, los pacientes tienen que recibir todos estos fármacos. Hay una excepción a lo que acaba de manifestar. Si el paciente está recibiendo un ECA inhibidor y está yendo bien el ECA inhibidor, el beta bloqueador, el antagonista de los mineralocorticoides y los inhibidores SGLT2 están yendo bien, no hay por qué cambiarlo. O si quieren mayor beneficio, cambian el ECA inhibidor por este que dicen ARNI o INRA en inglés, ¿no es cierto? Por la combinación sacubitril-valsartán. Pero si no lo pueden cambiar y está yendo bien, hay que darle. De modo que el paciente tiene que recibir por lo menos un inhibidor del sistema renina-angiotensina, un beta bloqueador, un bloqueador de los mineralocorticoides y un bloqueador o inhibidor del transportador sodio, del cotransportador sodio-glucosa a nivel renal. Observen, como hemos mencionado, los ECA inhibidores se tienen que usar a la dosis máxima recomendada por los estudios. Ahí tienen el ARNI a la dosis máxima recomendada por los estudios. Bisoprolol, carvedilol y a veces nebivolol, antagonistas de la aldosterona, los inhibidores del SGLT2, la dosis que no necesita titularse, y todos los sartanes. Aquí ustedes ven, aparte de los sartanes, otros medicamentos de segunda línea, como la ivabradina, el vericiguat, la digoxina y la combinación hidralazina dinitrato isosorbide. La digoxina, que es un fármaco que se utiliza muy frecuentemente antes de la aparición de los ECA inhibidores y de los beta bloqueadores, en diversos estudios ha demostrado en general un efecto neutro sobre las mortalidades, es decir, no aumenta ni disminuye tanto la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, etc. Y puede resultar útil tanto en pacientes con ritmo sinusal o con fibrilación auricular. Hay que tener cuidado en las mujeres porque existen algunos reportes en los cuales la digoxina es especialmente tóxica en mujeres. Sin embargo, ya no es medicamento de primera línea para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Como la digoxina tiene un rango tóxico muy corto, muy corto, hay que siempre tratar de vigilar el nivel de digoxina y que la mayoría de veces debe encontrarse por debajo o no más de 1.2 nanogramos por mililitro en sangre, ¿no? Porque la sospecha clínica de intoxicación ya viene con casi 2 nanogramos por mililitro en sangre de digoxina. La digoxina resulta útil porque modula el sistema nervioso simpático, ¿no? Mejora la contractilidad y con ello va a reducir la presión de fin de diástole o las presiones de llenado para alcanzar un gasto cardíaco más o menos normal. A pesar de este efecto benéfico, el paciente con insuficiencia cardíaca no experimenta ningún tipo de beneficio sobre su sobrevida o sobre su mortalidad. Como dice la guía, como ven ustedes, no es una indicación clase 1A, ¿no? Dice la guía del año pasado, puede ser considerada en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyección reducida en ritmo sinusal, a pesar del tratamiento adecuado con ECA inhibidores o con ARNI, que es la combinación sacubitril-valsartán, o beta bloqueadores y un beta bloqueador y un antagonista de los minerales corticoides. Entonces se puede considerar, aún incluso en ritmo sinusal. Si está en fibrilación auricular, también se puede considerar. Otro fármaco que se utiliza en insuficiencia cardíaca, pero no como fármaco de primera línea, es la ivabradina, que fue utilizada en este estudio SHIP y que en sus subanálisis recién demostró cierto grado de mejoría de la sobrevida, no muy grande, ¿no? Entonces, se debe utilizar solamente en pacientes en ritmo sinusal. No, a pesar de que esta reducción no es significativa, entonces lo que sí es significativo es que reduce las hospitalizaciones, lo cual es también importante en insuficiencia cardíaca. Reduce mortalidad, pero reduce más hospitalizaciones. No es un fármaco de primera línea en el manejo de insuficiencia cardíaca y si mi paciente, a pesar de estar recibiendo
entre una terapia médica óptima está en ritmo sinusal y tiene una frecuencia mayor o igual a 70 latidos por minuto en reposo, puedo considerar darle ivabradina, ¿no? Este es el estudio SHIP, en el cual no hubo diferencia significativa en muerte cardiovascular, salvo cuando se hizo algunos subestudios, pero sí en hospitalizaciones. Entonces, como dice aquí, la ivabradina puede considerarse en pacientes sintomáticos con fracción de eyección menor a 35, en ritmo sinusal y una frecuencia de reposo mayor de 70, a pesar de que esté recibiendo tratamiento adecuado con beta bloqueadores, ¿no? Y el resto del tratamiento que conocemos. Muy bien. En poblaciones especiales podemos utilizar, y no hemos hablado del vericiguat, no sé si está por aquí el vericiguat. El vericiguat, que sí lo hemos nombrado acá, ¿no? Aquí está. El vericiguat es un fármaco recientemente aprobado para el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, pero siempre y cuando no responda al tratamiento adecuado. No responda al tratamiento adecuado. O sea, sigue mal o se descompensa y le damos. Fue probado en el estudio Victoria recientemente ese fármaco. Vericiguat. En poblaciones especiales, ¿qué poblaciones especiales? Los pacientes de raza negra e insuficiencia cardíaca suelen beneficiarse de la combinación hidralazina más nitrato isosorbide, ¿no? Con el objeto de aumentar sus concentraciones de óxido nítrico. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en usarlos en otro tipo de poblaciones que no sean los de raza negra. Por otro lado, este tipo de tratamiento tiene muchos efectos colaterales porque las dosis que se utilizan son realmente altas de ambos fármacos. No es un fármaco que se utilice no es una combinación que se utilice en forma rutinaria en el manejo de insuficiencia cardíaca. Muchos de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca van a necesitar anticoagulación, ¿no? Anticoagulación. ¿Cuáles son las indicaciones de anticoagulación en los pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan una fibrilación auricular crónica o paroxística, que tengan presencia de coágulo en cavidad, antecedente de SB, ¿no? La aspirina a dosis bajas no sirve y está probado. Se debe utilizar anticoagulantes. El criterio de fracción de eyección de 25% o menos también es absolutamente discutible. Los criterios que no son discutibles son la presencia de fibrilación auricular, paroxística o crónica, coágulo en cavidad y antecedente de DCB. Hay que anticoagular a los pacientes. ¿Con qué anticoagulantes? Con los anticoagulantes orales directos, ¿no? Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban no hay en el país, pero podemos utilizar cualquiera de esos anticoagulantes. Si la insuficiencia cardíaca es debida sobre todo a estenosis mitral moderada o severa, ese paciente es tributario solamente a anticoagularse con warfarina. Los otros, o el paciente es portador de prótesis valvular mecánica, solo con warfarina. Son las dos contraindicaciones del uso de los otros anticoagulantes orales directos. También se puede utilizar el ácido graso poliinsaturado, el PUFA, que ha demostrado cierta ayuda en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿No? La hidralazina en los pacientes de raza negra, hay que tener cuidado, ¿no? Y esta es toda la batería de medicamentos que tenemos para tratar al paciente con insuficiencia cardíaca. Observen la guía americana del año pasado también, contempla solo bisoprolol, carvedilol y metoprolol. Debemos utilizar el ARNI, que es un inhibidor, una asociación entre el sacubitril, inhibidor de la neprilicina, para aumentar la concentración de péptidos, y el valsartán, un bloqueador de la angiotensina, ¿no? En esas dosis, los ECA inhibidores, los ARA2, que son medicamentos de segunda línea, los antagonistas de la aldosterona, los inhibidores del transportador de sodio-glucosa a nivel renal, la dosis es de 10 miligramos diarios y no se necesita titular. Estos se pueden empezar incluso en la fase aguda. El beneficio es extraordinario con este tipo de drogas. Entonces, mi paciente mínimo tiene que recibir beta bloqueadores
un fármaco que actúe sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona, antagonistas de los mineralocorticoides y un inhibidor del transportador de sodio-glucosa, ¿no? Los otros fármacos se utilizan en forma individualizada y son fármacos de segunda línea para el paciente con insuficiencia cardíaca. Hay fármacos en definitiva que no debemos utilizar en insuficiencia cardíaca, las glitazonas que ya han sido retiradas del mercado, los calcio-antagonistas, con excepción, como dije, de amlodipino y felodipino. No debemos utilizar lintiazem o verapamina en este tipo de pacientes. El uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos no se debe usar y no debemos asociar ARA2 con ECA inhibidores. Eso no está recomendado debido al riesgo de insuficiencia renal y de hiperpotasemia. Nuevamente, lo mismo que ya vimos. Finalmente, ECA inhibidores, beta bloqueadores, antagonistas de los mineralocorticoides, inhibidores del SGLT2, sacubitril valsartán y ARNI, ¿no? En los ARNI, los ARA2 y los ECA inhibidores actúan sobre el sistema renina-angiotensina. De los tres, ¿cuál es el mejor a utilizar? Los ARNI, es decir, la asociación sacubitril-valsartán. Si no puede usar, un ECA inhibidor está bien, y si no puede usar eso, un ARA2 está bien. Lo que dice la Guía Europea de Cardiología es que entonces no nos olvidemos de que el tratamiento básico de un paciente con insuficiencia cardíaca es utilizar inhibidor de la ECA o ARNI, beta bloqueador, antagonistas de la aldosterona y cualquiera de los inhibidores del transportador sodio-glucosa a nivel renal, los diuréticos de ASA para reducir la retención de fluido, lo cual resulta importante, como hemos mencionado ayer, no solamente para la calidad de vida, sino para proteger el riñón, ¿no? De ahí tenemos que individualizar a los pacientes. Por ejemplo, si mi paciente tiene un QRS menor de 30 y una fracción de eyección menor de 35, puede ser necesario que le pongamos un desfibrilador implantable para prevención primaria, podría ser necesario. Eso si el origen de la insuficiencia cardíaca es isquémico, ¿no? Si mi paciente está en ritmo sinusal, tiene una fracción de eyección de menos de 35 y el QRS es mayor de 130, algunos dicen mayor de 150, clase 1A, clase 1, mayor de 150 un QRS, hay que ponerle un resincronizador. A las mujeres se dice que se les puede poner entre 130 y 149 de ancho de QRS. Ya dijimos a quiénes utilizamos, en quiénes utilizamos anticoagulación, fibrilación auricular permanente o paroxística, que haya hecho un DCB antes o que tenga un trombo en cavidad, y lo que debemos utilizar son los anticoagulantes orales directos, ¿no? Dabigatran, apixaban o rivaroxaban. Hay que preferirlos sobre la warfarina, salvo en que el paciente tenga estenosis mitral moderada severa o sea portador de una prótesis valvular mecánica. El tratamiento de las arritmias, ¿no? Hay que tratar de mantener al paciente en ritmo sinusal, de modo que si es posible volverlo a ritmo sinusal después de una fibrilación auricular, hay que tratar de mantenerlo ahí porque es el ritmo fisiológico. Y el fármaco que mejor mantiene el ritmo sinusal es la amiodarona. Ahí sí se le puede dar amiodarona al paciente, pero ocasionalmente el paciente queda con fibrilación auricular. También les he mencionado que los pacientes también les he mencionado que los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden desarrollar cualquier tipo de arritmia, incluido una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular que los predispone a muerte súbita. En casos como eso, entonces, el mejor tratamiento no es la amiodarona ni otra, sino es la implantación de un desfibrilador o el uso de un desfibrilador implantable.
Y ya hemos mencionado a quienes les damos terapia de resincronización. La indicación clase 1A es si el QRS es mayor de 35, la duración del QRS mayor de 0,12 segundos, pero generalmente mayor de 0,15 segundos. ¿Por qué? Porque cuando es así, la contracción ventricular es disincrónica. El paciente debe estar en ritmo sinusal, aunque a veces incluso se dice perdón, se dice incluso que podría estar en fibrilación auricular y una fracción de eyección menor de 35. Entonces, esas son las condiciones e indicaciones para poder colocar a un paciente un resincronizador. ¿Por qué? Porque se desarrolla bloqueo completo de rama izquierda, se vuelve disincrónica la contracción del corazón, la contracción ventricular, y eso ocasiona una mayor sobrecarga de trabajo en un corazón que ya de por sí está insuficiente. Por otro lado, el uso de este tipo de dispositivos en estas condiciones, porque no se le puede poner a todo paciente con insuficiencia cardíaca, el uso de dispositivos en estos pacientes con estas condiciones ha demostrado que mejora la sobrevida de los pacientes. El que se le coloque este dispositivo no significa que el paciente no deba continuar con su tratamiento medicamentoso. Debe continuar. Entonces, la terapia de resincronización, como ven ustedes aquí, se recomienda para pacientes sintomáticos en ritmo sinusal con la duración del QRS mayor o igual a 150 milisegundos, morfología de bloqueo de rama derecha, fracción de eyección menor de 35, a pesar de la terapia médica óptima, para mejorar los síntomas y reducir la morbilidad y la mortalidad. ¿Sí? Y la otra indicación, si el paciente tiene bloqueo auriculoventricular, es mejor ponerle un resincronizador antes que un marcapasos solamente, ¿no? Y esto, como ven ustedes, incluye a pacientes con fibrilación auricular. O sea, independientemente de la duración del QRS, si el paciente necesita un marcapaso, hay que ponerle un desfibrilador. Incluso si el bloqueo cursa con fibrilación, no, perdón, un resincronizador, incluso si el paciente cursa con fibrilación auricular. Muy bien. En resumen, entonces, el manejo ya vimos que tiene un pilar de medidas generales, de las cuales ya hemos hablado, y tiene a su vez un pilar medicamentoso, ¿no? Lo que ahora hablan de los cuatro fantásticos, pero bueno, pero la idea es que utilicemos un fármaco, ya sea un ECA inhibidor o un ARNI, para combatir al sistema renina-angiotensina, un beta bloqueador para bloquear el sistema nervioso simpático, un antagonista de la aldosterona, y un inhibidor de la ISGLT2. De modo que mi paciente, por lo menos, tiene que recibir 4 pastillas. Por eso decía que la polifarmacia en el paciente con insuficiencia cardíaca en el momento actual es mandatoria. Todos estos fármacos han demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes. Y todos estos fármacos tienen efecto aditivo sobre la sobrevida del paciente. De esta forma, entonces, es importante tratar de no obviar ninguno de estos fármacos, aunque la adquisición por el momento de este tipo de fármacos es bastante cara y difícil. Recuerden que es muy importante tratar la congestión y la sobrecarga de volumen por las razones que hemos mencionado, ¿no? Para prevenir el daño renal y para prevenir los síntomas de congestión. Ya hemos hablado a quienes le ponemos un resincronizador y a quienes le ponemos un desfibrilador. Para pacientes seleccionados, entonces el paciente puede llegar a necesitar un trasplante cardíaco, por ejemplo, entre otras cosas. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada todavía está en desarrollo. Sin embargo, puedo decirles que tanto la empaglifosina como la dapaglifosina parece que han demostrado efectos positivos en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El problema, como les digo, es el reto que significa diagnosticar a este tipo de pacientes y por otro lado, todavía no hemos aclarado bien su fisiopatología. El resto de medicamentos que se ha probado como en insuficiencia cardíaca no han dado resultados positivos.
la espironolactona algún tipo de resultado positivo, pero sí la empaglifosina y la dapaglifosina sí han dado resultados no francamente positivos, pero por lo menos alentadores. Lo más importante en este tipo de pacientes es tratar bien la causa subyacente, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, y la medicación para la hipertensión es la misma. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es más frecuente en mujeres, ¿no? Podemos tener posteriormente también el paciente sometido a técnicas alternativas como esas manejo de soporte mecánico, el uso de dispositivos para utilizarlos como terapia puente para la insuficiencia cardíaca. Como terapia puente para la insuficiencia cardíaca y para el trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco es la última alternativa de este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y no debiéramos permitir que el paciente llegue a ese nivel. De modo que lo principal es evitar que el paciente haga insuficiencia cardíaca. Si ya hizo insuficiencia cardíaca, es evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? Y finalmente, si no pudimos hacerlo, lo único que le queda a este paciente es el trasplante cardíaco, que no es un regalo para nadie, por lo costoso y lo riesgoso que resulta. Entonces, ¿qué exámenes auxiliares le pedimos al paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Entonces, aquellos que nos sirven para evaluar las condiciones que favorecen este tipo de cosas, ¿no? Hipertensión, enfermedad coronaria, etc. Los diuréticos son los únicos que por el momento se recomendaban hasta el año pasado para manejar, aliviar los signos y síntomas, pero como les digo, la empaglifosina y la dapaglifosina han dado resultados prometedores. Muy bien, entonces yo también estoy cansado. Hasta aquí sería el primer examen. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Doctor, buenas noches. En el caso de del último método que nos enseñó, del último método, bueno, el último tratamiento, ¿cuál sería el factor determinante para resincronización? ¿La fracción de eyección o la duración del QRS? No, los tres, tienen que tener las tres condiciones, doctor. No he dicho cualquiera, sino las tres condiciones. Es decir, que el paciente tenga una fracción de eyección menor de 35, que el paciente tenga en el electrocardiograma una imagen especialmente de bloqueo completo de rama izquierda y una duración de 150 milisegundos del QRS. Y tres, que esté en ritmo sinusal. Si es mujer, se puede considerar ponerle con una duración entre 120 y 149 milisegundos. Pero las condiciones no son aisladas, tiene que tener las tres condiciones. Ok, doctor, gracias. ¿De qué? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, en el caso de tener estos dos medicamentos, el ARNI y el ECA inhibidor, sí o sí siempre vamos a escoger el ARNI. En el caso de poder darle al paciente, es mejor darle el ARNI, porque existe un estudio que se llama el estudio Paradigm, en el cual el ARNI se comparó no contra, sino se comparó versus el enalapril, y el ARNI fue superior. O sea, no hay nada que discutir. Entonces, En otras sí o sí palabras, si yo usted tengo que quiere darle el ARNI. beneficiar más al paciente, tiene que utilizar el ARNI. Si Ok, quiere doctor. beneficiarlo más. Pero si solamente puede utilizar el ECA inhibidor y el paciente no puede comprar ARNI o no puede usar ARNI, está haciéndolo bien, tampoco está mal, porque también hay beneficio aditivo. Pero el ARNI es mejor. De hecho, eso es lo que se recomienda, ¿no? Antes se decía, cuando apareció el ARNI hace unos 10 años, se decía que hay que darle el ARNI solamente si el paciente persiste sintomático a pesar del tratamiento médico óptimo. Pero
los estudios demostraron que el ARNI era superior incluso en pacientes asintomáticos que estaban asintomáticos con enalapril o con equinidor y lo cambiaban por ARNI y el paciente mejoraba aún más. Entonces, la sugerencia es que si usted lo puede cambiar, cámbielo a ARNI. Ahora, para cambiarlo, no se le puede poner al día siguiente. Por lo menos hay que suspender 3 días antes el ECA inhibidor. ¿Por qué? Porque existe riesgo de angioedema cuando se da junto. Nunca se debe decir, ya te suspendo hoy día el ECA inhibidor y mañana tomas ARNI. No, y menos darlo junto. No se debe asociar. Entonces, un periodo de lavado de 3 días se suspende 48, preferiblemente 72 horas, y después de eso se empieza el ARNI. El ARNI se puede empezar en la etapa aguda, también se puede empezar en la etapa aguda. El ARNI, para empezar el ARNI, ¿es obligatorio primero empezar el ECA inhibidor? No. Usted puede empezar, ofrecerle al paciente el ARNI. Si el paciente lo puede comprar, puede obviar utilizar el ECA inhibidor antes y empezar con el ARNI de frente, ¿sí? Está bien, doctor, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas, una consulta. En el caso que mi paciente, por ejemplo, no acepte los IECAS por la No le tos, escucho bien, doctor. doctor, un segundo. ¿Se me escucha mejor ahora, doctor? Un poquito mejor, a ver. Mi pregunta era, en el caso que tenga un paciente que no pueda tomar los IECAS por la tos principalmente, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para pasar a los ARA2 para hacer este cambio? Ninguno. En ese caso no hay problema. Usted le ¿Lo puedo puede pasar? cambiar, digamos, ya deje de tomar el equinidor hoy día y mañana empieza con el ARA2. Ya, doctor. Es que O vi sea, una... eso no es como en el caso del ARNI. Ya, doctores. ¿Perdón? Ya. Está bien, doctor. Gracias. ¿Perdón? Sí, doctor. Ya, Muchas gracias. ya está bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Eh, Buenas en el noches. uso, en el uso de los inhibidores de la SGLT2, en este caso, si el paciente tendría una filtración glomerular menor a 20 o a 30, ¿qué se podría hacer o cómo se debería de actuar? Bueno, la dapaglifosina recomienda, la dapaglifosina se ha demostrado que se puede utilizar con una depuración de 30 y la empaglifosina se ha recomendado que se puede utilizar con una depuración de 20. Entonces la DAPA, si tiene 30 o más, puede darle DAPA. Si tiene hasta 20 de depuración, puede darle EMPA. Si tiene menos de 20 de depuración, no se puede utilizar ninguno de los dos. De modo que usted no puede utilizar eso en pacientes con insuficiencia renal en diálisis, por ejemplo. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, nos vemos el día de mañana. Ya a ver si ideal sería que para mañana me dé la fecha del primer parcial. Mándame, por favor, Ruth, hasta hoy día, con porcentajes de asistencias y de faltas, hasta hoy día la lista de asistencia de los pacientes, de los alumnos.